a comenzar desde el comienzo. ¿Para qué un sistema de justicia penal? ¿Para qué? Pues para frenar la delincuencia, para castigar y reparar a las víctimas cuando no se puede frenar los delitos, para mostrar el respeto para los derechos humanos de los imputados, de las víctimas y de la sociedad, para servir de alternativa a la violencia. Todos sabemos lo que pasa en algunos países cuando los sistemas de justicia penal no sirven, la gente toma la justicia en sus propias manos. Y más ampliamente tal vez para simbolizar y reforzar el Estado de Derecho. Hace 25 años América Latina quedaba lejos de lograr esos objetivos. Como bien dijo el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, en un informe de 2006, cito textualmente: la mayor parte de los países de la región inició la última década del siglo XX con instituciones judiciales débiles, ineficientes y políticamente vulnerables. Pocos fueron capaces de lograr un equilibrio adecuado con el poder ejecutivo, garantizar el respeto pleno de los derechos humanos y civiles básicos, promover un entorno conducente al desarrollo económico, especialmente para la inversión nacional e internacional, y proporcionar a sus ciudadanos los elementos esenciales de la seguridad. Contaban con códigos penales anticuados, tribunales con estructuras organizativas y presupuestarias insuficientes, jueces y funcionarios judiciales y policiales mal remunerados e inadecuadamente capacitados, procedimientos jurisdiccionales que demostraban niveles mínimos de transparencia y condiciones penitenciarias generalmente deplorables. Por lo demás era bueno. En los últimos 25 años, todos los países hispanoparlantes de América Latina, con excepción de Cuba, han comenzado o realizado transiciones a sistemas acusatorios. ¿Estos sistemas logran cumplir con los objetivos de la justicia penal? En 2006, luego de estudiar las reformas procesales en 16 países, CEJA concluyó, y cito textualmente: si bien las iniciativas de reforma judicial iniciadas en Latinoamérica a partir de mediados de la década de los 90 produjeron algunas instancias admirables, entre las que se destaca especialmente la transformación del sistema de justicia penal en Chile, el resultado general es decepcionante. No se satisficieron las grandes expectativas generadas, en gran parte debido a sistemas nuevos que funcionan en forma pobre y lenta, carecen de transparencia, prestan poca atención a los usuarios y carecen de independencia para tomar decisiones. Quedan aún, y sigo citando a CEJA de 2006, quedan aún vestigios de los viejos sistemas inquisitoriales. Los jueces, abogados, profesores de derecho y autoridades de la administración judicial aún despliegan una considerable obstinación para desprenderse de ellos, en parte debido a una inercia cultural contraria al cambio. Ahora, a estas alturas de 2016, sin discrepar de estas observaciones de hace una década, yo las pondría en un contexto más amplio. Vista la experiencia de un poco más de 2 décadas, los sistemas acusatorios sí pueden producir mejoras sobre los sistemas inquisitivos en América Latina. Hay avances importantes en algunos aspectos, incluso en México. Sin embargo, la lección mayor
de 2 décadas de reforma en América Latina, a mi juicio, es que un sistema acusatorio no puede funcionar bien en una sociedad con condiciones difíciles, si no imposibles, de desorden social, violencia e instituciones públicas que no funcionan bien. Pensar lo contrario sería como imaginarse que una casa esté amenazada por un incendio abrumador y que respondiéramos por pedirle al jardinero echarle un cubo de agua por encima. El resultado es predecible: se quema la casa. Hay que entender con claridad que los juicios orales, o más precisamente las audiencias orales dentro de un proceso más largo, como observa el maestro Dr. Fix Zamudio, con todos sus potenciales beneficios de transparencia e inmediación, son nada más que la colita del elefante. Según estimados oficiales recientes, de todos los delitos cometidos en México, solo 1 de cada 10 es denunciado ante las autoridades. El 90% no son denunciados ni a la policía ni a la fiscalía por falta de confianza en esas instituciones o en el probable resultado de la investigación o del proceso, o por temor u otros motivos. Y de los 10% que sí son denunciados ante la fiscalía, menos que la 10ª parte de ellos llegan eventualmente a juicios orales. Lo cual significa, si bien calculo, que solo 1% de los delitos cometidos en México van a llegar a juicio oral. Los otros 99%, pues, no recibirán los beneficios de la oralidad. Si ampliamos nuestro análisis desde los juicios orales hacia el sistema acusatorio en su integralidad, tenemos que evaluarlo en contexto. El tema que nos ocupa no es cómo funciona el sistema acusatorio en Canadá. Hablamos de América Latina. Y hay que tomar en cuenta el contexto de América Latina, aún reconociendo que hay variaciones importantes. Uruguay no es Honduras. Guanajuato no es Guerrero. Sin embargo, a pesar de variaciones importantes, hay temas de aplicación general que afectan a la mayoría de las poblaciones de América Latina, si no a todas. ¿Cuáles son esos elementos que condicionan y limitan las posibilidades de lograr justicia y de superar impunidad por medio de cualquier sistema de justicia penal en gran parte de América Latina? Entre estos elementos son los siguientes. Pobreza. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, a principios de 2015, casi 30% de los latinoamericanos son pobres y 1 de cada 8 se queda en extrema pobreza. Para México, las cifras más recientes de CEPAL para 2012 estaban igual o peor. Desigualdad. A pesar de mejoras en años recientes, América Latina sigue siendo la región de mayor desigualdad de ingresos en el mundo. Discriminación. Los indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, las minorías sexuales, los discapacitados y otros siguen siendo discriminados en todas las esferas, entre ellas la justicia. Justicia desigual. Los pobres de la región entran en el sistema penal a diario y se mete la mayoría de ellos en la cárcel, mientras los ricos entran rara vez y suelen salir rápidamente en libertad. Insuficiencia de recursos estatales. En América Latina, los ricos evaden gran parte de los impuestos, de manera lícita
o ilícita. El fenómeno fue resumido por un informe de CEPAL en 2010. Cito textualmente: desafortunadamente, decía CEPAL, los países de América Latina tributan poco y mal. Se caracterizan por tener una baja presión tributaria, una estructura sesgada hacia impuestos regresivos y tasas de evasión y elusión fiscal bastante elevadas, lo que restringe la posibilidad de instrumentar políticas fiscales redistributivas y su efectividad. Fin de cita. Más recientemente, la evasión tributaria fue ejemplificada de manera dramática por las revelaciones de los Panama Papers. Falta de investigaciones adecuadas. Uno de los resultados de la baja carga tributaria en América Latina es el financiamiento totalmente inadecuado en la región para las instituciones esenciales de una justicia penal eficaz y equitativa: policías, ministerios públicos, servicios forenses, defensoría pública y prisiones humanas. En gran parte de América Latina se ha mejorado mucho el financiamiento para los tribunales, pero no para estos servicios esenciales. Esta realidad es sumamente dañosa, si no fatal, para la justicia penal acusatoria. Aun si contáramos con los mejores jueces imaginables y con palacios de justicia magníficos, como los que se ven hoy día en muchos estados mexicanos, los jueces no pueden otorgar la justicia si los casos no les llegan o les llegan mal preparados. Para evaluar el buen funcionamiento del sistema procesal penal acusatorio, hay que verlo como un conjunto integral. Si los policías son mal pagados, mal capacitados e incluso corruptos, si los fiscales no tienen ni los medios ni la capacitación para dirigir y realizar investigaciones adecuadas, resulta que hasta los mejores jueces del mundo no pueden evitar el consecuente fracaso de justicia. Vale citar el informe reciente sobre México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión afirmó que, entre comillas, ha visto cómo las policías investigadoras y otros funcionarios a cargo de la investigación y persecución del delito en México, sobre todo a nivel local, carecen de las capacidades más básicas para la investigación de crímenes ordinarios y más aún para la investigación de crímenes complejos y graves violaciones a los derechos humanos. Estos problemas existen respecto de las investigaciones de delitos, tanto del fuero común como del fuero federal. Fin de cita. Selección de jueces. Con pocas excepciones, los y las mejores jueces y juezas salen solamente de procesos de selección en base de mérito y que son transparentes y participativos. ¿Cuántos estados mexicanos cuentan con tales procesos de selección? ¿Cuántos estados de América Latina? Violencia social. No se necesitan cifras, basta nombrar nombres: El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, solo para comenzar. En este país, Guerrero, Tamaulipas y la Tierra Caliente de Michoacán, entre otros. ¿Cómo lograr la justicia cuando las víctimas, los testigos, los policías y hasta los jueces y fiscales son amenazados y a veces asesinados? Corrupción. De los países latinoamericanos, solo 3, Uruguay, Chile y Costa Rica, se encuentran entre los mejores 25% de los 167 países del mundo
en el índice de percepciones de corrupción de Transparencia Internacional para 2015. México queda por debajo del promedio global en el lugar 95 y hay otros países latinoamericanos que quedan más bajo aún. Sería que el Poder Judicial logre constituirse en una isla de probidad en un mar de negocios sucios. Narcotráfico hace peor tanto la violencia como la corrupción. La mayoría de los países hispanoparlantes se ven afectados por este agravante. Falta de confianza en las instituciones democráticas. Según Latino Barómetro, América Latina es la región más desconfiada en el mundo. En el plano interpersonal, solo 17% de los latinoamericanos dicen que pueden confiar en un tercero. Entre las instituciones, la que cuenta con menos confianza a nivel regional es la propia democracia. Menos confiada que la Iglesia, las fuerzas de seguridad y el sector privado. Solo la tercera parte de los latinoamericanos dicen que confían en la democracia. Y entre los elementos de la democracia, el Poder Judicial cuenta con un porcentaje de confianza de tan solo el 30% del público, aún menos que los gobiernos y los congresos. Si bien es cierto que el conjunto de todas estas condiciones limita las posibilidades del sistema acusatorio para lograr justicia, no las anula. Por ejemplo, en 2011, CEJA hizo una evaluación de los avances en los primeros 5 estados mexicanos de poner en marcha el sistema acusatorio. Los estados de México, Chihuahua, Oaxaca, Morelos y Zacatecas. Para fines de 2010, cada uno de estos estados había operado un sistema acusatorio durante más de un año. CEJA resumió que en los 5 estados, entre comillas, se documentaron notables avances, tales como el equilibrio procesal, la inmediación, publicidad, contradicción, presunción de inocencia, entre otros. También se constató una mejora significativa en los indicadores de desempeño de las organizaciones del sistema penal, así como mayor respeto a los derechos fundamentales de imputados y víctimas de delitos. Fin de cita. No obstante, avisó CEJA, entre comillas, a pesar de los avances, existen enormes desafíos. Fin de comillas. Entre los desafíos es la falta de confianza del público en el sistema. En 2015, la evaluación del Centro de Investigación para el Desarrollo, CIDAC, sobre México, observó que no había diferencia significativa en el grado de confianza del público en la justicia entre los estados que ya operan el sistema acusatorio y los que no. La tercera parte de las víctimas de los crímenes en México opinan que la denuncia es una pérdida del tiempo. Otra sexta parte dice que desconfía en la autoridad. La realidad parece justificar las percepciones. En 2015, la Comisión Interamericana denunció que 98% de los procesos penales en México no culminan en una sentencia condenatoria. Sin embargo, no debemos ir al extremo de equiparar esta cifra de 98% con la impunidad. En el sistema acusatorio, gran número de procesos culminan a propósito en vías alternativas. En 2015, el Estado mexicano informó a la Comisión Interamericana que más que un tercio de los procesos en los nuevos sistemas acusatorios llegaron a juicios abreviados,
Otro tercio a acuerdos reparatorios y suspensión del proceso a prueba, y un quinto más a otro tipo de destinos, tales como la no ratificación de la detención, la no vinculación a proceso o el perdón de la víctima. Tanto en México como en América Latina, pues, los resultados hasta la fecha del sistema acusatorio han sido mixtos. Lo menos que se puede afirmar es que el sistema acusatorio no es la fórmula mágica para superar todos los problemas de la justicia penal en América Latina. ¿Por qué les comunico una apreciación tan crítica? No para oponerme a las reformas del sistema de procedimiento penal en América Latina. Creo que el sistema acusatorio, en términos generales, es mejor que el inquisitivo. Sin embargo, lo critico porque la evaluación del contexto regional me lleva a tres conclusiones principales. Primero, no podemos pensar en el sistema acusatorio como un proceso que comienza y termina ante los tribunales. Para que el sistema tenga chance de funcionar bien, hay que fortalecer en especial a la policía y a la fiscalía, así como a la coordinación entre ambas. Segundo, tenemos que ser realistas. En el medio socioeconómico, político e institucional que prevalece en muchas partes de América Latina, las posibilidades para que un sistema procesal acusatorio o cualquier sistema procesal penal lleve a la justicia en la mayoría de los casos son bien limitadas por obstáculos estructurales. Tales obstáculos sí se pueden superar, pero tomará tiempo y esfuerzos reformistas enérgicos y persistentes. Tercero, esta realidad significa que no basta que nosotros, los juristas, limitemos el enfoque de nuestra participación cívica al sector de la justicia. Colectiva e individualmente, somos capaces de ejercer gran influencia positiva en la vida política, en los medios de comunicación, en la sociedad. Nos toca utilizarla para buscar mayor justicia social, no solamente por sí mismo, sino porque es condición sine qua non para una justicia penal digna de una sociedad equitativa, segura y democrática. Muchas gracias.